Hola, buenas noches. Hoy vamos a explicar el material teórico de números enteros que recibieron los alumnos de segundo tercera y segundo séptima. Hasta ahora, en primer año, trabajamos con los números naturales y los números fraccionarios, que son los números que utilizamos para medir y contar. Pero más de una vez han surgido dudas de cómo resolver el cálculo 12 menos 20, por ejemplo. Y hasta este momento ustedes creían que esto no tiene solución. Pero hoy les voy a decir que para resolver cuestiones de este estilo surge un conjunto numérico denominado números enteros. Para poder abordar el tema, les propuse la lectura atenta de un problema. Vamos a leerlo juntos. En una algodonera se arman fardos de manera que todos pesan 60 kilogramos. El empleado a cargo del control registra el peso de cada fardo de la siguiente manera. Si el fardo pesa 60, anota 0. Si el fardo pesa 63 kilogramos, anota 3 o más 3. Después de unas cuantas anotaciones, anotó menos 2. Ustedes debían responder estas preguntas, que le vamos a dar respuesta ahora. ¿Qué quiso expresar al anotar menos 2? Expresó que el fardo pesaba 58 kilogramos, que es la respuesta número 2. Quiso expresar que le faltaban 2 kilos para el peso exacto. ¿Cuántos kilogramos pesó ese fardo? 58 kilogramos. ¿Qué anotaría este empleado si el fardo pesara 64 kilogramos? Tiene 4 kilos más que el peso exacto, o sea que anotaría 4 o más 4. Y si pesara 56, anotaría menos 4, que significa 4 kilos menos del peso exacto. Vamos a ver las observaciones que yo le hice aquí. Las observaciones son las siguientes. En esta anotación, el empleado a cargo del control registraba cuántos kilos más o cuántos kilos menos tenía con respecto al peso exacto, que registraba 0 cuando tenía el peso exacto. Por eso, cuando pesaba más, o sea, sobraba peso, anotaba más 2, más 3, más 4. Y acá hay algo que está aclarado con color, que es que un número precedido de un signo más es un número entero positivo. Pero si el número no está precedido de un signo, también es un número entero positivo. Por eso el empleado podía anotar más 5 o simplemente 5. Si el fardo pesaba menos que el peso exacto, anotaba menos 1, menos 2, menos 3, etc. Esto representa la cantidad de kilos que le faltaba para llegar al peso exacto. Un número precedido de un signo menos es un número entero negativo. En cambio, si el peso del fardo era exacto, el empleado anotaba 0. El 0, como conclusión, no es un número que sea ni positivo ni negativo, es un número entero que no tiene signo. Y vamos a definir el conjunto de los números enteros, que está formado por los números naturales o enteros positivos, los números enteros negativos y el 0. Este símbolo significa unión. Los números naturales, unión el conjunto de los números enteros negativos, unión el elemento 0, forman todos el conjunto de los números enteros. Y a continuación ustedes tenían unos ejercicios de aplicación que vamos a ir resolviendo de manera conjunta en este video. Tenían que simbolizar a cada una de estas situaciones con el número entero que corresponde. 5 segundos antes del despegue. El despegue simboliza el 0. Entonces esto es un menos 5. 17 segundos después del despegue es 17 o más 17. Momento del despegue es el 0. Tercer piso es 3. Tercer subsuelo, menos 3. Debo 500 pesos, es menos 500. Año 324 después de Cristo es 324 o más 324. Año 4 antes de Cristo, menos 4. 21 metros bajo el nivel del mar, menos 21. Tengo 250 pesos, es 250 o más 250. Después tenían un problema donde un alumno obtuvo las siguientes calificaciones.
Luego se les pide que calculen el promedio de esas calificaciones. ¿Y cómo se calcula el promedio? Se deben sumar todas las notas que se tienen y después se debe dividir por la cantidad de notas que tengo. Entonces tengo que sumar, eso es lo que deberían haber hecho, el 8 que sacó en historia, el 4 que sacó en lengua, el 9 que sacó en geografía, el 3 que sacó en matemática, el 5 de inglés, el 7 de música, el 2 de biología, el 5 de plástica, el 6 de educación física y el 1 de contabilidad. Todo eso da como resultado 50. Después debo dividir ese número 50 por la cantidad de materias que tengo, que son 2, 4, 6, 8, 10 materias. Entonces hago 50 dividido 10 y da 5. Ese es el promedio del alumno. En el punto 2.2 deben reemplazar a cada calificación por un número entero que indique cuántos puntos más o menos del promedio obtuvo. Si el promedio es 5, mi 5 es el 0. Entonces, si en historia sacó un 8, le tengo que asignar más 3 o 3, porque sacó 3 puntos más respecto del promedio. A lengua menos 1, a geografía 4, a matemática menos 2, a inglés 0, a música 2, a biología menos 3, a plástica 0, a educación física 1 y a contabilidad menos 4. En el tercer punto debían leer los sucesos más importantes de la vida de Guillermo. Nació en 1932, terminó el secundario en 1950, se recibió de abogado en 1956, se casó en 1960, tuvo a su único hijo en 1972 y falleció en 1999. ¿Qué es lo que debemos hacer? Considerar el año en que se casó y asignarle a cada acontecimiento de su vida un número entero que indique cuántos años antes o después del casamiento ocurrió. El suceso del casamiento es el 0, porque es el año en el que se casó, el que estamos considerando como el punto de partida. Si yo quiero asignarle un número entero al año en el que tuvo a su hijo, fue 12 años después que se casó. Entonces, a tuvo a su único hijo le corresponde el 12. Y falleció 39 años después que se casó. Entonces, al fallecimiento le asignamos un 39. ¿Qué pasa con los otros sucesos? Ocurrieron antes de que él se casara. Entonces, tenemos que ver cuántos años antes de casarse había nacido. Y eso fue 28 años antes. Entonces es menos 28. Terminó el secundario 10 años antes de haberse casado, entonces le asignamos menos 10. Y se recibió de abogado 4 años antes de haberse casado, le asignamos menos 4. El próximo tema es la ubicación de los números en la recta numérica. Fueron ubicados 4 números en la recta y para poder ubicar los números enteros se deben respetar las convenciones que se explicaron cuando se ubican números naturales en la recta. Deben estar ubicados en forma equidistantes, o sea, a igual distancia uno de otro. Se debe respetar el orden de los números. Esto significa que a la derecha de cualquier número entero siempre está ubicado otro número entero mayor que él. Por eso, el 3 es mayor que el 0, el 3 es mayor que el menos 1, el 3 es mayor que el menos 4. Siguiendo esta lógica, el menos 1 es mayor que el menos 4. A la izquierda del 0 se ubican los números enteros negativos. A la derecha del 0 se ubican los números enteros positivos. Entre dos números enteros existe siempre una cantidad finita de números. Vamos a tomar, por ejemplo, la cantidad de números que existe entre el menos 1 y el 3. Tenemos al 0, al 1 y al 2. Tenemos 3 números entre el menos 1 y el 3. Por eso los números enteros también forman un conjunto discreto.
Vamos con un ejercicio de aplicación. En este ejercicio debían observar que en un edificio de oficinas la planta baja está indicada como 0, los subsuelos con números negativos. Tenían que completar el cuadro referido a las distintas personas que utilizan el ascensor. Si sube en el piso -2 y hace 6 pisos hacia arriba, baja en el piso cuarto. Si sube en el piso quinto y hace 4 pisos hacia abajo, baja en el piso 1. Acá la pregunta es ¿en qué piso sube? Hizo 10 pisos hacia arriba y bajó en el 9º piso. Entonces subió en el primer subsuelo, o sea, -1. Si hizo 4 pisos hacia abajo y bajó en el -4, entonces subió en la planta baja o 0. Acá debían completar cuántos pisos viaja en el ascensor. Si sube en el piso -3 y baja en el piso 6, hizo 9 pisos hacia arriba, los 3 para llegar a la planta baja y 6 pisos más. Si sube en el piso 4 y baja en el 0 o planta baja, hizo 4 pisos hacia abajo. En el punto número 2, dice que la familia de Flavia está formada por 6 integrantes, sus padres y 4 hijos. Flavia consideró su edad como el 0 y ordenó las edades de todos sus familiares. Acá en el 0 está Flavia. Interpretamos que estos son su mamá y su papá y el resto son sus hermanos. ¿Cuántos hermanos mayores tiene Flavia? Solo uno, el que le lleva 8 años. ¿Cuántos menores? 2, uno que es 10 años más chico que Flavia y otro que es 4 años más chico que Flavia. ¿Cuántos años le lleva el padre a la madre? Interpretamos que 26 está referido a la edad de la madre y 28 está referido a la edad del padre, o sea, le lleva 2 años. Y ahora, si Flavia tiene 19 años, ¿cuál es la edad de cada uno de los miembros de su familia? Si Flavia tiene 19 y el hermano mayor le lleva 8 años, ese hermano tiene 27. Tenemos que hacer 19, que son los años que tiene Flavia, más 8, que son los años que le lleva el hermano. La madre tiene 45 años porque tiene 26 años más que Flavia. Y el padre tiene 47 años. El hermano, que es 4 años más chico, tiene 15 años. Y el que es 10 años más chico tiene 9 años. Y ahí damos por terminada la clase número 1 de números enteros.